En Verde Valle el ambiente es positivo. De grupo que arrancó bien, que ganó, que se siente sólido y que sabe que el trabajo está rindiendo frutos. Pero mientras adentro hay calma y confianza, afuera la paciencia ya se está rompiendo. Porque Chivas gana, y a los rivales no les está gustando nada. Tan rápido que empezaron las quejas, los señalamientos y las acusaciones de injusticia, como si sumar puntos y jugar mejor necesitara explicación extra. Cuando el rebaño camina firme, el discurso de enfrente empieza a torcerse. En la mesa mediática pasó lo mismo. Hubo quien prefirió minimizar el triunfo, enfocarse en el minuto del gol y no en el partido completo. El reloj importó más que el resultado. No por análisis futbolístico, sino por incomodidad evidente. Y como si el ruido no fuera suficiente, el mercado también entró en escena. Un nombre pesado volvió a circular. Despertó ilusión en algunos, y tuvo que dar una respuesta clara y definitiva sobre su futuro, cerrando la puerta a la especulación y acomodando la conversación. Chivas sigue en lo suyo, tranquilo, convencido, en buena fase. Los rivales, en cambio, ya empezaron a perder la línea, y el clausura apenas está comenzando. Amigo rojiblanco, revisa si ya estás suscrito al canal Reportero Rojiblanco Noticias. Aquí hay Chivas por la mañana, por la tarde y por la noche. Ayúdanos a llegar a la meta de 5,000 suscriptores. Gracias de verdad. Seguimos. No arranco por el marcador, arranco por la reacción. Porque si algo dejó claro este inicio de Chivas es que el problema no es que gane, sino que gane así y tan rápido. 2 jornadas, 6 puntos, 0 goles en contra. Y de inmediato apareció el murmullo incómodo, no desde Verde Valle, sino desde afuera, desde la grada rival, desde redes, desde ese lugar donde siempre se busca una explicación externa cuando el Guadalajara empieza a caminar firme. El argumento elegido fue el de siempre, el calendario, que los rivales, que el orden, que los partidos a modo, que 3 en casa, que algo no cuadra. Pero ahí está la trampa del discurso. Porque ese mismo calendario, visto desde otro ángulo, también puede jugarte en contra si no estás preparado. Y Chivas lo estuvo. No solo ganó, controló. Supo cuándo acelerar, cuándo pausar y cuándo cerrar los partidos sin entrar en pánico. Eso es lo que no entra en la ecuación del detractor. Porque si el Guadalajara hubiera ganado con errores atrás, con susto constante, con improvisación, nadie estaría hablando de injusticia. El ruido aparece cuando el equipo muestra orden, identidad y una idea reconocible desde la primera fecha. El foco se movió rápido. De cómo jugó Chivas a porque le tocó ese arranque. De la cancha al escritorio. Del fútbol al pretexto. Se mencionan nombres como si fueran excusas automáticas. Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán. Pero no se dice que esos mismos partidos, en otros torneos, se le atragantaron al rebaño. No se recuerda que el Guadalajara muchas veces dejó puntos justamente donde debía ganarlos. Hoy no pasó, y eso cambia todo, porque ganar los partidos que están enfrente no es ventaja, es obligación, y cumplirla, lejos de celebrarse, parece generar sospecha, como si Chivas necesitara pedir permiso para arrancar bien un torneo. La realidad es mucho más simple de lo que quieren vender. Todos juegan contra todos. 17 fechas. Los puntos valen lo mismo ahora que en abril. Si los juegos accesibles fueran al final, dirían que Chivas se acomodó para entrar a liguilla. Si son al inicio, dicen que la liga ayudó. Nunca alcanza. La única ventaja real de este arranque no está en el calendario. Está en el momento, en el ritmo que el equipo está tomando, en la confianza que se construye partido a partido, en la posibilidad de afianzar una idea antes de semanas más pesadas. Eso no es trampa, eso es fútbol bien trabajado. Chivas no pidió fechas, no eligió rivales, no movió nada en la mesa. Simplemente salió, jugó mejor y ganó. Y cuando eso pasa sin aspavientos, sin excusas y sin goles en contra, el ruido externo no habla del equipo. Habla del fastidio de ver al Guadalajara empezar un torneo haciendo lo que se supone que tiene que hacer, cumplir. Y en este clausura, eso ya empezó a molestar. Después de que el arranque de Chivas empezó a incomodar afuera, la discusión subió de nivel y se metió de lleno en la televisión.
Porque una cosa es que el aficionado rival se queje en redes. Otra muy distinta es que, en plena mesa de análisis, alguien diga en voz alta algo que rompe el guión cómodo de siempre. Ricardo Peláez lo hizo. No habló con cautela. No puso freno de mano. No se refugió en el vamos viendo. Peláez miró el arranque del Guadalajara y soltó una lectura que a muchos les cayó como balde de agua fría. Para él, Chivas ya está listo para dar el siguiente paso y meterse de lleno en la pelea con los de arriba. No como invitado ocasional, como competidor real. Y ahí explotó todo. Porque no se trata solo de decir que Chivas juega bien. Eso ya lo dicen varios. El punto que incomodó fue otro. Peláez habló de estatus, de organización, de continuidad, de un equipo que dejó de sobrevivir torneo a torneo para empezar a construir algo reconocible. Su argumento no nació de dos marcadores. Nació de señales. Orden defensivo desde el inicio. 0 goles en contra. Una inercia ganadora que no se rompió con el cambio de torneo. Y una banca que ya no es relleno, sino competencia real. Eso fue lo que tensó la mesa. Porque cuando Peláez menciona que Chivas puede meterse entre los 4, jugar con la ventaja del empate y hacerse fuerte en casa, no está vendiendo ilusión. Está tocando una fibra sensible. La idea instalada de que el Guadalajara siempre está un escalón abajo de los mismos 5. América, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, Toluca. Los intocables. Los que mandan desde la billetera. Peláez no dijo que Chivas sea mejor que ellos. Dijo algo más peligroso. Que puede desbancar a uno. Que puede romper ese bloque. Y en una liga donde los relatos pesan tanto como los puntos, eso es dinamita pura. A partir de ahí, el programa se partió en dos. Unos pidieron calma. Otros minimizaron el arranque. Otros se escudaron en el clásico, son apenas 2 partidos. Pero la frase ya estaba dicha. Y cuando alguien que estuvo adentro, que conoce vestidores, directivas y momentos de quiebre, se anima a hablar así, no lo hace por calentura. Lo hace porque ve algo que no estaba antes. Peláez fue claro incluso con las ausencias que vendrán por selección. No las escondió, pero tampoco las usó como excusa preventiva. Para él, eso también forma parte del proceso de competir arriba. Y ahí está la clave de por qué su comentario molestó tanto. No prometió títulos. No habló de campeonatos asegurados. No infló expectativas artificiales. Habló de un Guadalajara que ya no está esperando errores ajenos para meterse en la conversación. Que está buscando su lugar desde el juego, desde el orden y desde una idea que no cambia cada jornada. Cuando Peláez dice yo sí veo al Guadalajara, no está lanzando una frase para el clip. Está marcando una línea divisoria. La de un Chivas que dejó de ser proyecto eterno y empieza a ser equipo incómodo para todos. Y cuando esa lectura aparece tan temprano, el debate deja de ser si es exagerado o no. El debate pasa a ser otro. ¿Quién está dispuesto a aceptar que este Chivas ya no encaja en el molde de siempre? Y si el arranque perfecto ya generaba ruido, el triunfo de último minuto terminó de encender a los de siempre. Porque Chivas no solo volvió a ganar, ganó como no ganaba antes. Con paciencia, sin romperse, sin volverse loco, y resolviendo cuando el partido ya quemaba. Ante Juárez, el Guadalajara se encontró con un juego espeso. Cancha complicada, rival cerrado, minutos pasando y el gol sin aparecer. El tipo de partido que durante años le generó dudas, ansiedad y puntos perdidos. Esta vez no. El equipo insistió. No se desordenó. No rifó la pelota. No perdió la cabeza. Y cuando el reloj marcaba el tramo final, apareció el banco. Yael Padilla entró. Tocó pocas veces la pelota. Y en una de esas decidió el partido. Gol. Desahogo y liderazgo en la tabla. Escena clara de un equipo que cree en lo que hace. Pero el análisis no fue por ahí. Minutos después, Álvaro Morales eligió otro ángulo. No el del contexto, no el del rival, no el del desarrollo. Fue directo a deslegitimar la victoria con una frase lapidaria. Que un equipo que aspira al título no puede esperar hasta el minuto 95 para ganar. Así, sin matices, sin lectura de partido. Y ahí se armó la polémica. Porque ese argumento parte de una idea muy cómoda, que los candidatos solo ganan fácil, que los partidos cerrados son defecto y no parte natural de un torneo largo.
como si todos los equipos campeones resolvieran siempre antes del descanso. La realidad es otra. Juárez no regaló espacios. Compitió, cerró líneas, exigió concentración hasta el final. Y Chivas respondió de la forma que tanto se le reclamó en el pasado. No se cayó, no se desesperó, no se entregó al error. Esperó su momento y lo aprovechó. Eso también es jerarquía. Lo curioso es que durante años el reproche fue el contrario. Que Chivas no sabía cerrar, que se le escapaban los finales, que no tenía colmillo. Ahora que gana al 95, tampoco sirve. El mensaje implícito es claro. El problema no es el minuto del gol. El problema es que el gol fue de Chivas. Porque si ese mismo desenlace lo firma otro, se habla de carácter, de mentalidad ganadora, de saber sufrir. Con el Guadalajara, se transforma en defecto. El equipo terminó la jornada como líder. 2 partidos, 6 puntos, 0 goles en contra. Pero el debate se fue al reloj, al cronómetro, al pretexto. Ese tipo de críticas no nacen del análisis frío del juego. Nacen del fastidio de ver a un equipo que, aun sin brillar todo el tiempo, empieza a sumar de todas las formas posibles. Y en torneos como este, saber ganar los partidos incómodos vale tanto como golear. El gol de último minuto no fue casualidad. Fue consecuencia de insistir sin perder el orden. Pero hay discursos que no están hechos para leer el partido. Están hechos para resistirse a una idea incómoda. Que este Chivas, incluso en noches cerradas, ya no se cae. Y cuando eso empieza a pasar seguido, el ruido deja de hablar del juego y empieza a hablar del miedo a aceptarlo. Y mientras algunos siguen buscando defectos en cada victoria, apareció una lectura que no nació del enojo ni de la provocación, sino del juego. Porque después del triunfo trabajado ante Juárez, la conversación alrededor de Chivas empezó a tomar otro tono. No el del reclamo, no el del fastidio, sino el de la confirmación. Esa sensación incómoda para muchos de que lo que está mostrando el equipo no es casualidad. Fernando Ceballos lo dijo sin rodeos. Para él, el Guadalajara es candidato. Y no lo soltó como frase ligera, ni como gancho televisivo. Lo dijo apoyado en lo que vio en la cancha, en las decisiones del entrenador y en la forma en que el equipo resolvió un partido que no era sencillo. Ahí está la diferencia. Porque el debate no pasa por el minuto del gol ni por el marcador corto. Pasa por la intención. Por cómo Chivas afrontó un partido que se volvió incómodo, cerrado y tenso con el paso de los minutos. Y lejos de conformarse, fue a buscarlo hasta el final. Ceballos puso el acento justo ahí, en que el equipo quiso ganar, en que no se escondió detrás del empate, en que Gabriel Milito movió piezas para ir al frente cuando otros entrenadores prefieren asegurar. Cerrar el partido con 2 nueves no fue un capricho, fue una señal, una lectura clara del momento. Y ese tipo de decisiones, en un torneo largo, suelen marcar diferencia entre competir o solo resistir. Durante mucho tiempo, al Guadalajara se le exigió mentalidad de grande, pero se le juzgó con lupa de equipo frágil. Cada tropiezo era prueba de que no le alcanzaba. Cada partido cerrado, señal de que estaba condenado a sufrir. Hoy, cuando gana esos mismos partidos, el discurso empieza a dividirse. Para Ceballos, el contexto pesa. Toluca viene de un bicampeonato. Tigres sigue siendo potencia. Otros clubes sostienen su peso desde el presupuesto. Y aún así, coloca a Chivas en esa conversación, no como invitado simpático, sino como equipo que puede discutirle puntos, partidos y momentos a cualquiera. No dice que el título esté garantizado, eso sería absurdo, pero sí marca algo clave. El Guadalajara ya no depende de milagros. Lo que empieza a convencer no es solo el arranque perfecto, es que el equipo muestra registros distintos. Puede dominar cuando el partido lo permite, puede sufrir cuando toca, puede esperar sin desordenarse y puede empujar sin perder estructura. Ese equilibrio no se improvisa. Por eso su comentario resonó tanto entre los Chiva hermanos, porque conecta con una sensación que se viene acumulando desde el cierre del torneo pasado y que ahora se refuerza fecha a fecha. Que este Chivas no está sobreviviendo el clausura, lo está jugando con convicción. Cuando el elogio deja de sonar exagerado y empieza a repetirse desde distintos ángulos, ya no es solo emoción, es lectura compartida.
Y ahí es donde el Guadalajara empieza a cambiar de lugar en la conversación. De equipo que promete, a equipo que exige ser tomado en serio. Mira, el arranque fue perfecto. Sí. 2 triunfos, 0 goles en contra, líder y todo lo que quieras. Pero si Chivas de verdad quiere que este clausura se sienta distinto, hay un partido que te obliga a demostrarlo sin discursos, el que viene en el Akron contra Querétaro. Porque esta no es una jornada cualquiera, es el cierre de una semana que te exprimió. 3 partidos en menos de 7 días, 2 salidas pesadas, tensión hasta el final en Juárez, y ahora regresar a casa con el cuerpo apretado, pero con la exigencia intacta. En Chivas el cansancio existe, claro, pero no te salva de nada. La liga no te regala puntos por venir cargado. Y justo por eso este juego es peligroso. Querétaro llega como ese rival que, en papel, muchos quieren pasar por encima. Y ahí es donde te muerde el torneo. Porque si te confías, si bajas un poquito la intensidad, si te gana la flojera mental por ya traemos 6 puntos, el partido se te ensucia, el reloj corre y el Akron se empieza a impacientar. Y cuando el Akron se impacienta, el partido pesa el doble. Chivas no puede entrar a este juego a administrar. Tiene que entrar a imponer, a marcar territorio desde el primer minuto, aunque las piernas estén duras. Porque lo que está en juego no es solo la tercera victoria, es la narrativa completa del arranque. Es irte al parón con el pecho inflado y con la idea de Milito todavía caliente, no con una duda clavada por regalar puntos en casa. Y ese parón, ojo, no es un detalle menor. Te corta el ritmo, te enfría inercias y te deja viviendo varios días con la última imagen. Si te vas con 3 triunfos, el equipo se va a entrenar con otra cara, la afición respira, el vestidor se siente sólido. Si te vas dejando puntos en el Akron, la conversación se vuelve otra. Que si era el momento, que si otra vez lo mismo, que si ya empezó el sufrimiento. Por eso esta jornada 3 tiene colmillo, porque es el tipo de partido que te separa rápido. Los equipos que quieren ser serios lo ganan aunque no estén frescos. Los equipos que solo traen emoción de arranque, lo complican solos. Y aquí hay otro punto. El rival y el contexto no te van a dar espacio para jugar con displicencia. Querétaro va a venir a aguantar, a cortar ritmo, a apostar por el error, a volver el partido incómodo. Y si Chivas cae en ese juego, se desgasta el doble. El plan tiene que ser el contrario. Presión, orden y paciencia, pero con hambre, hambre real. Porque si algo está construyendo este Guadalajara es identidad. Y la identidad se defiende en casa. En casa no se negocia. En casa se manda el mensaje. Y ahora sí, lo que muchos quieren desde el principio. Pero aquí va donde tiene que ir. Se juega el sábado, 17 de enero en el Estadio Akron, a las 17:07, tiempo del centro de México. En México va por Amazon Prime. En Estados Unidos lo transmite Telemundo Deportes. Listo, ahora sí, partido de obligación, semana pesada, parón encima, y el Akron mirando. Con el ruido de los resultados todavía fresco, el debate inevitable regresó por donde siempre regresa en Chivas, el mercado y los nombres grandes. Porque basta que el Guadalajara arranque bien un torneo para que reaparezca el mismo fantasma, el de la figura mexicana en el extranjero, el del apellido pesado, el del regreso que ilusiona a una parte de la afición y pone en alerta a la directiva. Esta vez el foco volvió a apuntar a Irving Lozano. No es un nombre nuevo en Verde Valle. No es una conversación reciente. Es una historia que viene de lejos, incluso de antes de que diera el salto a Europa. Chivas ya lo quiso, ya lo buscó y ya estuvo dispuesto a poner una cifra fuerte sobre la mesa cuando todavía vestía la camiseta de Pachuca. No se dio. El tiempo pasó. La carrera siguió. Hoy el contexto es otro, pero no necesariamente más sencillo. El Chucky volvió al radar no solo del Guadalajara, sino de varios equipos de la Liga MX, después de confirmarse que no entra en planes deportivos de su club actual. Eso, en automático, encendió la especulación. Si no lo quieren, si busca salida, si el momento es ahora. Pero ahí aparece la letra chica, porque salir de un proyecto no siempre significa querer irse. Y en este caso, el factor determinante no es futbolístico.
Es económico. Lozano tiene un salario que rompe cualquier parámetro del mercado mexicano. Una cifra que obliga a tomar decisiones incómodas, o resignar dinero, o resignar protagonismo deportivo. Y su postura fue clara. Los reportes coinciden en lo mismo. No tiene intención de moverse. Prefiere quedarse, cobrar su contrato completo y sostener su posición antes que aceptar una reducción drástica para volver a la Liga MX. No es una decisión emocional. Es una decisión fría. De carrera. De números. Ahí es donde el escenario se enfría para Chivas. Porque más allá del nombre, en Verde Valle hay una lección reciente que todavía pesa. La de los contratos altos, los jugadores descartados en lo deportivo y los problemas para acomodar salidas sin cargar con el costo completo. Un espejo incómodo que nadie quiere volver a mirar. El caso Lozano empieza a parecerse demasiado a situaciones que el club todavía está resolviendo. Jugadores fuera del plan, pero aferrados a su salario. Operaciones que, en lugar de impulsar un proyecto, terminan condicionándolo. Por eso, más allá del ruido mediático, la directiva rojiblanca no parece dispuesta a ir a fondo. No porque el futbolista no encaje, no porque el talento esté en duda, sino porque el costo total de la operación rompe el equilibrio que hoy el club intenta cuidar. Y ahí está el punto central. Este Chivas que arrancó bien no quiere hipotecar su estabilidad por un golpe de nombre. No quiere sumar un problema futuro en medio de un torneo que apenas comienza. Prefiere sostener el orden antes que ceder a la tentación del apellido rimbombante. El mercado siempre ofrece espejismos, regresos soñados, historias circulares, ilusiones rápidas, pero no todas las puertas que se abren conviene cruzarlas. Lo de Irving Lozano no es un no futbolístico, es un no estratégico, y en un club donde durante años se confundió urgencia con grandeza, aprender a decir que no, aunque el nombre pese, también es una forma de madurez. El Chucky seguirá siendo tema, seguirá apareciendo en titulares, seguirá generando debate. Pero por ahora, su decisión deja claro algo. No todo lo que vuelve al radar está destinado a regresar a casa. Y en medio del arranque perfecto, apareció el primer debate interno serio. Porque mientras Chivas gana y suma, no todo está haciendo aplauso. Hay un nombre que empezó a generar ruido entre la afición desde la primera jornada. Roberto Alvarado. No por actitud, no por compromiso, sino por rendimiento. Y cuando el Piojo baja un poco, el termómetro sube de inmediato. 2 partidos, ante Pachuca y Juárez. Y una sensación compartida en la grada. No es el Alvarado que marca diferencia. Ahí nació la pregunta incómoda, la que en Chivas siempre aparece rápido. ¿Banca para despertarlo o respaldo para sostenerlo? Desde fuera, muchos lo piden al banquillo. No como castigo, sino como sacudida, como mensaje, porque el Piojo es de los más queridos, sí, pero también es de los más exigidos. Y cuando no está fino, se nota, más en un equipo que hoy compite desde el orden y necesita que sus piezas clave estén conectadas. Pero puertas adentro, la lectura es otra. La postura de Gabriel Milito es clara y no admite dobles discursos. Alvarado no está en riesgo. No ahora. No en este momento del torneo. El cuerpo técnico no ve el problema como uno de actitud ni de rol, sino de momento futbolístico. Y eso cambia todo. Milito no cree en mandar a la banca para calmar a la tribuna. Cree en sostener procesos, incluso cuando el entorno empieza a apretar. Desde adentro saben que el Piojo puede rendir más, mucho más. Y también saben que sacarlo hoy puede generar un ruido mayor al que ya existe. Ese respaldo no es ingenuidad, es mensaje interno. Porque en este Chivas que arrancó bien, la competencia existe, pero no se usa como amenaza pública. Se trabaja, se ajusta, se acompaña. Y eso habla de un vestidor que no está reaccionando a cada crítica externa. Claro que hay alternativas, claro que hay variantes, claro que el equipo tiene opciones para mover piezas si el nivel no sube, pero no se trata de eso ahora. El punto es que Milito está marcando territorio desde temprano. Las decisiones no se toman por presión de redes ni por 2 partidos flojos. Se toman con lectura global. Y ese tipo de respaldo, en enero, también construye algo. Porque si Chivas quiere ser serio, tiene que aprender a convivir con estos momentos. Con figuras que no siempre arrancan encendidas.
con jugadores que necesitan continuidad para recuperar confianza, y con un entrenador que no se contradice a la primera sacudida. El mensaje hacia el grupo es fuerte. El que está adentro está respaldado, pero también observado. Alvarado sabe que puede dar más. El cuerpo técnico lo sabe. La afición lo exige. Pero hoy, la apuesta no es el castigo. Es la recuperación. Y esa decisión, más allá del nombre, dice mucho del Chivas que Milito está intentando construir. Un equipo que no entra en pánico cuando algo no funciona perfecto, que corrige sin romper, que ajusta sin exponerse. El torneo es largo. El margen de error todavía existe. Y en este arranque, Milito dejó algo claro. La confianza también se juega. Y mientras Chivas intenta consolidar un proyecto que hoy se siente más ordenado, el pasado volvió a aparecer para recordar todo lo que antes no funcionó. Porque no todas las historias rojiblancas terminan como se soñaron. Algunas sirven para otra cosa. Para aprender dónde se equivocó el club y por qué hoy ciertas decisiones ya no se toman a la ligera. El nombre es Gael Sandoval, un futbolista que llegó a Chivas con cartel, con proyección, con esa etiqueta peligrosa de refuerzo pedido expresamente por el técnico. En Santos había deslumbrado, había sido novato del año, había generado expectativa real. En Guadalajara, en cambio, pasó de largo. Nunca logró adueñarse del puesto, nunca terminó de encajar, y su salida fue tan silenciosa como decepcionante. No fue el primero, no fue el último, pero sí fue representativo de una etapa. Hoy, Gael confirmó su nuevo destino. Jugará en el Comunicaciones de Guatemala, un club que se asume grande en su entorno y donde buscará estabilidad después de una carrera marcada por saltos constantes. Australia, Canadá, Honduras y ahora Centroamérica. El recorrido habla por sí solo, pero lo más fuerte de su historia no es el nuevo club. Es lo que quedó flotando de su paso por Chivas. Sandoval habló, tiempo después, de los rumores que lo rodearon en Verde Valle. Chismes, versiones absurdas, especulaciones personales que nada tenían que ver con el fútbol. Situaciones que, lejos de ayudar a un jugador joven a adaptarse a la presión de un club gigante, terminaron por aislarlo todavía más. Y ahí está el punto incómodo. Durante años, Chivas no solo exigió resultados, también expuso mal a ciertos futbolistas. Apostó fuerte, no sostuvo el proceso y luego dejó que el ruido se comiera al jugador. Cuando no rindió de inmediato, el entorno hizo el resto. El caso de Gael Sandoval es un espejo de esa etapa. De fichajes hechos por impulso, de expectativas mal gestionadas, de decisiones que hoy el club intenta no repetir. Por eso esta noticia no es simple nostalgia ni burla fácil. Es contexto, es contraste, porque el Guadalajara actual, el que hoy cuida equilibrios, salarios, roles y tiempos, nace justamente de golpes como este. No todo el que llega con talento está listo para cargar el peso del escudo. Y no todo club sabe acompañar cuando las cosas no salen rápido. Gael no fracasó solo por falta de calidad. Fracasó en un entorno que, en ese momento, no estaba preparado para sostener apuestas. Hoy su carrera sigue, lejos del foco rojiblanco, buscando continuidad y paz. Y Chivas, mientras tanto, mira ese pasado con otra lupa, porque cada historia que no salió como se esperaba dejó una marca. Y esas marcas explican por qué hoy el club es más cuidadoso, más frío, menos impulsivo. El presente no se entiende sin esos errores. Gael Sandoval ya no es tema deportivo para Chivas, pero su historia sigue siendo una advertencia silenciosa de lo que pasa cuando se apuesta fuerte y no se sabe sostener la apuesta. El Mundial 2026 todavía no arranca oficialmente, pero en Guadalajara ya empezó a cobrarse facturas. No en discursos bonitos, no en renders, no en promesas de legado. Se está pagando donde casi nadie mira, en la rutina diaria del club. Y esta vez, quien paga es Chivas Femenil. El equipo rojiblanco no jugará en el Estadio Akron su partido de la jornada 3. No por decisión deportiva, no por estrategia, no por rotación, simplemente porque el estadio ya entró en modo Copa del Mundo. Obras, adecuaciones, preparación. Y cuando eso ocurre, alguien tiene que moverse. El aviso llegó seco, sin margen, sin alternativa,
El duelo ante Santos cambia de sede y se disputará en el Estadio Jalisco. Y que nadie lo minimice, no es un detalle menor. No es da igual. No es lo mismo preparar un partido pensando en el Akron que hacerlo sabiendo que jugarás en otro inmueble, con otra logística, otro entorno y otra dinámica. Chivas Femenil pierde algo clave, la continuidad de su localía. Pierde rutinas, pierde referencias, pierde ese pequeño control que se construye semana a semana cuando juegas en casa. Y todo esto ocurre en pleno arranque del torneo, cuando los equipos todavía están ajustando piezas, encontrando ritmo y afirmando confianza. Cada detalle suma y cada cambio pesa. Desde el escritorio, la explicación es clara. El mundial manda. Desde la cancha, la lectura es otra. Hay un sacrificio silencioso. Porque mientras se habla de orgullo por ser sede mundialista, hay equipos del propio club que tienen que adaptarse sin hacer ruido, sin protestar, sin usarlo después como excusa. El femenil no gana nada con este cambio, más allá de demostrar una vez más que puede competir incluso cuando el contexto no ayuda. Y esto no es un caso aislado. Hace días se confirmó que el tapatío también tuvo que salir del Akron por la misma razón. La señal es evidente. El estadio ya no pertenece por completo al día a día deportivo del club. Ahora responde a un proyecto mayor, global, que exige espacio y prioridad. Eso también es estructura, pero tiene costo, porque jugar fuera del Akron no es solo cambiar de sede. Es cambiar ambiente, cambiar sensaciones, cambiar la relación con una afición que ya tenía ese partido marcado como en casa. Y en un torneo corto, esas cosas terminan marcando diferencias. Chivas Femenil tendrá que competir igual, ganar igual, responder igual, pero lo hará en otro lugar. El Mundial todavía está lejos en el calendario, pero sus efectos ya se sienten en Verde Valle. Hoy fue el femenil, mañana puede ser otro equipo, otro partido, otro ajuste más. No hay villanos aquí, pero sí consecuencias. Y la consecuencia, para Chivas Femenil, es clara. Jugar fuera de casa sin salir de la ciudad. El torneo seguirá. La exigencia no baja. La presión tampoco. Porque en Chivas, incluso cuando el estadio cambia, la obligación es la misma. Y mientras el arranque del torneo se lleva los reflectores, en el mercado aparece ese tipo de nombre que no genera gritos, pero sí preguntas. Porque no todo fichaje llega con video épico ni apellido rimbombante. A veces el mercado te pone enfrente perfiles, no figuras. Jugadores que no rompen redes, pero resuelven problemas. Y en esa línea empezó a sonar Rafael Insunza. No es un bombazo, no es una estrella. Y justamente por eso hay que mirarlo con calma. Insunza es defensa central, mexicano, en edad plena de maduración. Viene de competir en Liga MX. Conoce el ritmo, el desgaste y la presión de partidos cerrados. No llega desde una liga exótica ni desde un contexto inflado. Llega desde el día a día del fútbol mexicano, donde cada error cuesta puntos y cada duelo pesa. ¿Encaja en Chivas? La pregunta no es tan descabellada. El Guadalajara viene construyendo un equipo más ordenado atrás, pero también necesita profundidad real. No solo 11 titular. Necesita opciones que puedan competir, rotar y responder cuando el calendario aprieta o cuando llegan las ausencias. Y ahí es donde este tipo de nombres empieza a tomar sentido. Insunza no te promete salida limpia de crack europeo. No te vende liderazgo mediático. Pero sí te ofrece algo que en torneos largos se vuelve oro: fiabilidad. Es un zaguero que no rehúye el choque, que sabe jugar partidos incómodos y que no se descompone cuando el rival te encierra o te obliga a defender bajo. Justo ese tipo de escenario que Chivas ya empezó a enfrentar y que va a aparecer más seguido conforme avance el clausura. El otro punto clave es el contexto del mercado. No estamos hablando de una operación imposible, ni de un salario que rompa el vestidor. Es un perfil económicamente manejable, mexicano, sin curva de adaptación cultural y con margen de crecimiento. Y eso, hoy, pesa tanto como el talento puro. En Verde Valle ya aprendieron, a golpes, que no todo fichaje debe ser impacto inmediato. A veces el verdadero acierto está en evitar errores futuros, en no cargar contratos pesados, en no fichar por ansiedad, en sumar piezas que entiendan su rol.
Por eso este tipo de nombres aparecen en la conversación. No para ilusionar a la tribuna, sino para cerrar huecos que el torneo siempre termina exponiendo. ¿Es prioridad absoluta? No. ¿Es un nombre para firmar mañana? Tampoco. Pero es el tipo de jugador que sí entra en la lógica del Chivas actual. Un club que hoy parece más preocupado por el equilibrio que por el titular fácil. Más enfocado en sostener un proyecto que en ganar el mercado de Twitter. El mercado de fichajes no siempre grita. A veces susurra. Y cuando un nombre como Rafael Insunza empieza a rondar, no es para vender humo. Es para recordar que los torneos no se ganan solo con luces. También se ganan con piezas que nadie aplaude hasta que hacen falta. En Chivas, ese aprendizaje ya empezó.